Calcule la intensidad del campo eléctrico resultante en el centro del rectángulo, cuyos lados son 32 y 24 centímetros respectivamente. Con valores de cargas, nos dan las cargas, como señala la gráfica. Considere también que la carga 2 y 4 son negativas. Entonces, como primer paso, colocamos datos. La carga 1 es igual a la carga 3, igual a 50 por 10 a la menos 12 con la carga 2 y la carga 4 son iguales a menos 50 por 10 a la menos 12 col. Bien, con esos datos estamos buscando el campo eléctrico resultante en el centro del rectángulo. Lo recomendable es trabajar las distancias en el gráfico. Trabajemos en el gráfico. Recordemos que estas cargas de la izquierda son positivas y las cargas de la derecha son negativas, la carga 2 y 4. Tracemos una recta de carga a carga, ¿sí? Para poder encontrar el centro del rectángulo. Y desde ahí proyectemos una recta tanto al eje horizontal como al eje vertical. De esta manera vamos a poder calcular la distancia al centro, que es igual para todas. Bien. Eso pues en el siguiente paso. Ahora vamos a determinar el sentido de los campos eléctricos, es decir, para dónde apunta cada campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico 1 es positivo, entonces va a tener este sentido. Va a ser un campo eléctrico de salida. Reitero, eso es el campo eléctrico 1. En cambio, el campo eléctrico 4 es negativo. Su línea de campo va a ser de entrada, teniendo este sentido. Este va a ser el campo eléctrico 4. De la misma manera sucede con el campo eléctrico 3. El campo eléctrico 3 es de salida y va a tener este sentido. En cambio, la carga 2 es negativa y el campo eléctrico 2 va a ser también de entrada. Bien, podemos apreciar que se forman vectores colineales y también podemos apreciar que al formarse vectores colineales, estos campos eléctricos, el 2 y el 3, se van a sumar, dándonos un campo eléctrico nuevo al que le podemos llamar campo eléctrico A. El campo eléctrico 1 y el 4 también se sumarían, son vectores colineales, dándonos un campo eléctrico nuevo al que le llamaremos campo eléctrico B. Bien. También podemos apreciar que entre ambos nuevos campos eléctricos hay un ángulo que lo calcularemos posteriormente. Y para poder obtener el campo eléctrico resultante, ya que son vectores, nosotros podemos aplicar el método del paralelogramo, en que consiste en trazar rectas paralelas a cada vector campo eléctrico. Por ejemplo, yo voy a trazar una recta paralela al campo eléctrico A, ¿sí? Y también voy a trazar una recta paralela al campo eléctrico B, de esta forma. El punto de intersección nos indica el campo eléctrico resultante, que va a ser el siguiente. Ese sería el campo eléctrico resultante. Y el método que estamos aplicando para encontrar este campo eléctrico resultante es el método del paralelogramo. Por lo tanto, utilizaremos las fórmulas del método del paralelogramo. Bien, ya tenemos el plan. El gráfico nos da el plan para poder resolver el ejercicio. Así que eso es bien importante. Ahora, para poder calcular los campos eléctricos es sumamente imprescindible determinar la distancia desde cada carga hasta el centro, es decir, esta distancia que es igual afortunadamente para todos, es igual para la carga 1, 2, 3 y 4. Entonces nos dieron un dato, nos dieron que el lado 1 y el lado 2 tienen valores respectivos en centímetros. El lado más grande es 32 centímetros, entonces L2 32 centímetros y L1 24 centímetros. En el sistema internacional nosotros trabajamos en metros. Entonces estos 24 centímetros equivalen a 0,24 metros, pero nosotros solamente queremos la mitad porque en el punto medio las proyecciones justamente caen a la mitad. Por lo tanto, esta distancia, este cateto va a ser 0,12 metros y este otro cateto va a ser igual a 0,16 metros, por supuesto. Para que se entienda mejor, estamos midiendo este cateto y este otro cateto. Este se repite por acá, ¿no? Borrar esto para evitar confusión y aquí que 0,12. Con esos dos catetos vamos a encontrar la distancia de
Calculemos en primer lugar la distancia D, que es la principal que nos ayudará a encontrar los campos eléctricos. Para eso aplicamos el teorema de Pitágoras. D cuadrado va a ser igual a 0,16 al cuadrado más 0,12 al cuadrado. De cuadrado, operamos con calculadora científica, dándonos un resultado de 0,04 metros cuadrados, por supuesto, ya que no sacamos la raíz cuadrada, lo dejamos ahí. Una vez teniendo la distancia, procedemos a calcular los campos eléctricos para poder posteriormente aplicar el método del paralelogramo. Bien, también adelantamos un poco, nos basta con calcular un solo campo eléctrico. Con ese vamos a poder calcular todos los demás campos eléctricos, ya que el valor de las cargas es similar y además trabajamos en valor absoluto. Por lo tanto, simplemente calculamos el campo eléctrico 1 y tendríamos todos los demás campos. Posteriormente calcularemos el campo eléctrico A, que también va a ser igual al campo eléctrico B. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K directamente, 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 50 por 10 a la menos 12, partido entre la distancia al cuadrado, y la distancia al cuadrado es 0,04. Ya está elevado al cuadrado, así que lo dejo. Operamos con calculadora científica, teniendo un resultado de 11,25 Newton Coulomb, por supuesto. Y reitero, como todos los campos, las cargas son iguales y las distancias también, estos campos también son similares. El campo eléctrico 2, esto es igual al campo eléctrico 3 y esto igual al campo eléctrico 4. Las unidades entre corchetes. Y ahora calculamos el campo eléctrico A, que es igual al campo eléctrico. El campo eléctrico A es igual al campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3, es decir, 11,25 más 11,25. Por lo tanto, el campo eléctrico A va a ser igual a 22,5 Newton Coulomb. Y nuevamente, recuerdo, esto es igual al campo eléctrico B. Bien, ya tenemos los dos campos eléctricos. Ahora nos queda aplicar el método del paralelogramo. Pero para aplicar el método del paralelogramo necesitamos conocer el ángulo entre ambos vectores, el vector A y el vector campo eléctrico B. Bueno, para eso vamos a recurrir a un pequeño artilugio matemático, observando que el ángulo que se repite en esta parte de la gráfica también se repite en esta parte de la gráfica. Una vez obtenido este ángulo, al que llamaremos alfa, lo multiplicamos por 2, obtendremos de esta manera el ángulo entre ambos campos eléctricos, al que llamamos tita. Entonces, calcular el ángulo alfa no va a ser tan complicado, únicamente vamos a servirnos de la trigonometría básica para poder calcular este ángulo. Utilizaremos la función tangente, ya que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esa forma podremos calcular el ángulo alfa. Hagámoslo acá abajo. Para eso vamos a hacer un pequeño gráfico. Alfa se encuentra por acá. Esto es 0,12. Esto es 0,16. Aplicamos la función tangente. Tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, 0,12, partido entre el cateto adyacente, 0,16. De donde vamos a despejar el ángulo. Por lo tanto, alfa va a ser igual al arco tangente de 0,12 entre 0,16. Operamos en calculadora científica, obteniendo un resultado redondeado de 36,87. Redondeemos simplemente para agilizar el ejercicio a 37 grados. Alfa redondeado es igual a 37 grados. Bien, ahora vamos a calcular beta. Corrijo, ángulo tita, no beta. Tita es igual a 2 veces alfa, es el doble. 37 más 37 hacen 74 grados. Y ya está, ese es el ángulo que necesitamos para poder calcular el campo eléctrico resultante. Bien, en el lado izquierdo trabajamos eso. Calculamos el campo eléctrico resultante por el método del paralelogramo. Recordamos la fórmula del método del paralelogramo. Es igual, las letras pueden cambiar, la idea tiene que permanecer. En este caso va a ser el campo eléctrico A al cuadrado más el campo eléctrico B al cuadrado más el doble producto del campo eléctrico A por el campo eléctrico B
y por el coseno del ángulo entre ambos vectores. En este caso ese ángulo se llamó tita. Bien, si emplazamos datos, el campo eléctrico A es 22,5 al cuadrado, el B también es 22,5 al cuadrado, más el doble producto de 22,5 por 22,5 y por el coseno de 74 grados. Operamos con calculadora científica, dándonos un resultado de 35,94 Newton Coulomb, por supuesto. Las unidades entre corchetes, y ahora inténtalo tú.